Hola, seguimos avanzando en el curso. En esta clase hablaremos de normativas vigentes, sanciones, siniestros y reglas de velocidad. De 0 a 100 en 8 segundos. Dirección hidráulica. Frenos ABS. Máximo agarre en curvas. No me mates. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Si se puede evitar, no es un accidente. Los siniestros de tránsito son una de las causas más importantes de muerte en nuestro país. Después del hecho, se dan muchas explicaciones, pero siempre la culpa es de los otros. Rara vez se analiza la conducta en el tránsito en primera persona. En nuestro país, la Ley Nacional de Tránsito número 24.449, promulgada en 1995, promueve conductas viales seguras y cambios de actitud en la sociedad, para poder actuar de forma más beneficiosa en la vía pública. Entre los temas que esta ley regula, podemos mencionar el usuario de la vía pública, la licencia nacional de conducir, el vehículo, la circulación y el régimen legales de sanciones. Comenzamos con el primer tema de la clase. ¿Qué cuestiones son importantes de la normativa vigente en la vía pública? Reglas de velocidad. Debemos tener presente las velocidades mínimas y máximas en el momento de la circulación vial. En zonas urbanas, la velocidad máxima es 40 para circular por la calle y 60 por avenidas. En proximidad de escuelas y lugares de gran afluencia de personas, 20. En encrucijadas urbanas sin semáforos, 30. En paso a nivel, sin barreras ni semáforos, 20. Y en rutas que atraviesan zonas urbanas, 60. En zonas urbanas, autopistas y autovías, la velocidad mínima se calcula teniendo en cuenta la mitad del máximo fijado para cada tipo de vehículo. Las velocidades máximas para motocicletas, automóviles y camionetas es 110 en zona rural, 120 en semiautopista y 130 en autopista. Los ómnibus, casas rodantes motorizadas es 90 en zona rural y semiautopista, 100 en autopista. Para camiones, autos, camionetas con acoplado y transporte de sustancias peligrosas, la máxima es 80 en todo momento. En rutas convencionales, 50 km por hora, salvo vehículos especiales que solo puedan circular autorizados por el titular de la vía. Se puede circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en casos de transportes especiales o cuando las circunstancias del tránsito impiden el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación. Velocidad de riesgo. Datos actuales nos revelan que entre el 40 y el 50% de los conductores conducen más rápido de lo que recomienda el límite de velocidad. El exceso de velocidad es una de las causas más importantes de siniestro vial, porque aumenta las probabilidades de sufrir lesiones graves o de morir en el mismo. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Siniestros. Recordemos que siniestro es un conjunto de situaciones que, aún conociendo las normas, un individuo o una sociedad deciden ignorarlas, sin importar a quién afecte, manifestando ausencia de solidaridad. Algunas de las causas que ocasionan siniestros son conducir a una velocidad que supere las máximas permitidas, no utilizar cinturón de seguridad, no usar casco, conducir estando bajo los efectos del alcohol, de estupefacientes o de alguna sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales, somnolencia. Causas que generan falta de atención al manejar. Por ejemplo, usar teléfono celular, comer o ingerir bebidas, leer mapas o periódicos, entre otros. Ante un siniestro, se recomienda seguir los siguientes pasos. Primero,
Quitar la llave del contacto para evitar posibles explosiones provocadas por una fuga de combustible. Colocar el vehículo en un lugar seguro apartado del camino, si es posible con las luces de emergencia y destellos de balizas activadas. Señalizarlo lo antes posible, colocando los triángulos de emergencia a unos 50 metros del vehículo en ambos sentidos. Señalizar los posibles derrames de combustible y o aceite y ante el menor riesgo de incendio desconectar la batería. Llamar rápidamente a los servicios de emergencia e indicar el teléfono desde donde se llama, el lugar exacto del siniestro, la cantidad de vehículos implicados, el número y el estado de las personas heridas, si hay riesgo de incendio y o explosión, entre otros. Informar a los equipos de emergencia todo lo sucedido para que puedan comenzar su trabajo debidamente, con conocimiento previo de los hechos. Los primeros auxilios son medidas o acciones de emergencia que pueden efectuarse sobre el lesionado en espera del personal especializado. Cuando una persona está en estado de shock, se pondrá pálida, sudorosa y se sentirá confusa. Se debe tranquilizar a la persona, aflojar cualquier ropa ajustada, acostarla de espalda con las piernas levantadas y mantenerla abrigada. Si fuese necesario, se debe aplicar respiración artificial y masaje cardíaco para restablecer la respiración y sacarlo de un posible estado inconsciente. Se puede realizar el método de respiración boca a boca en personas mayores o boca-nariz en niños. Consiste en introducir en los pulmones de la víctima el aire contenido en nuestra boca, faringe, laringe, tráquea y bronquios, antes de que quede viciado por nuestra propia respiración. Es decir, el aire que aún no ha sufrido el total intercambio gaseoso en nuestros pulmones. Si el accidentado tiene heridas o hemorragias, acueste a la víctima con las piernas elevadas y aplique presión con un pañuelo limpio o una gasa durante 10 minutos por lo menos. Debe mantener limpia la zona de la herida. Sin embargo, si el objeto que causó el daño continúa insertado en la piel profundamente, no debe ser extraído. Cuando cesa de sangrar la herida, debe colocarse un vendaje bien sujeto sin quitarlo hasta ser atendido, ya que ésta podría volverse a abrir. Cuando existe traumatismo, debe sujetar las fracturas, en lo posible utilizando varillas de manera que se mantenga firme la zona afectada. Se debe tener en el vehículo un botiquín con los elementos principales que deben ser fácil de transportar y abrir. Obligaciones del conductor. La participación en un siniestro ocasiona un estado de shock emocional, estado de nerviosismo, ira, angustia, pero ante esto es necesario actuar. Detenerse inmediatamente, llamar a la emergencia policial, ambulancia, suministrar los datos de su licencia y del seguro obligatorio a las autoridades, efectuar la denuncia del siniestro en la aseguradora dentro de las 72 horas. Responsabilidades del conductor. La responsabilidad de una persona es la obligación o el compromiso de tipo moral ante un hecho que surge de una posible equivocación cometida. Existen 3 tipos de responsabilidad si el conductor no cumple las normas de tránsito: civil, penal y contravencional. La responsabilidad civil implica imprudencia, impericia y negligencia. La imprudencia es actuar con peligro, es decir, aquel que realiza un acto que las reglas de la prudencia indican no hacerlo. Impericia es no actuar en forma adecuada ante una situación determinada, por desconocimiento y falta de práctica en la conducción del vehículo. La negligencia es la ausencia de precaución, omisión o descuido voluntario y consciente en la conducción del vehículo, realizando un acto contrario al que le exige la normativa vigente. Por ejemplo, quien circula con el vehículo en mal estado. Responsabilidad penal. La responsabilidad penal se presenta cuando se comete un delito de los enumerados en el Código Penal. Los delitos más comunes relacionados con la conducción son lesiones leves, lesiones graves, abandono de personas, etc. En cuanto a la responsabilidad contravencional, actúa la justicia de faltas de cada jurisdicción, estableciendo sanciones como las siguientes. Arresto, cuando existe un alto riesgo, falta de responsabilidad o de conciencia por parte de quien incurre en una infracción. Inhabilitación,
es la pérdida del privilegio de conducir sobre cualquier vehículo o solo una clase de ellos, por un determinado lapso o en forma definitiva. Multa. Sanción económica que se impone a los responsables de infracciones. Concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública. Decomiso. Implica la pérdida de los instrumentos o elementos expresamente prohibidos por la ley. Caños de escape no autorizados, faroles, etc. En esta clase hemos hablado las normativas vigentes y las sanciones. Pero lo importante es el grado de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en el cumplimiento de las mismas. Actuar de manera consciente en el momento de conducir en la vía pública es la clave. Para continuar el tema, proponemos y recomendamos las lecturas de la sección Infoteca. Además, recordamos que los tutores del curso están disponibles para sus consultas. Hasta la próxima clase.